Es momento de hablar de economía. La tarea más difícil. Creo que de los 5 días que hacemos aire, le toca a Cañas ahora hablar de economía. Así que lo vamos a traer y lo vamos a convocar. Mi querido Silvio Cañas, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Usted como que tiene la tarea más difícil, ¿vio? Es como que a usted, menos mal que está virtual, porque si no le volaría un palazo en algún momento. Sí, a ver, a mí me encanta, a mí me parecería mucho más difícil hablar de música extranjera que de economía, porque de música extranjera no entiendo nada. Pero usted está en su salsa, por eso. Por eso, para mí esto es moneda corriente, digamos, esto es lindo, divertido, y me lleva, y por eso digo, vos me ponés a hablar, vamos a hablar de artistas internacionales. Ay, listo, ahí me voy a poner colorado. Claro, es la parte más difícil. No, hombre, no conozco las canciones. Es la parte más difícil esa, digamos. Bueno, miren que a mí esa parte también me costó. Bueno, miren que esa parte también me costó. Pero esto es lo más divertido, digo, y hablando un poco, recién estaba escuchando el resumen informativo, que hablaba un poco del maíz, ¿no? Que empezó la cosecha de maíz y empezó a moverse el maíz. De hecho, si usted ya es también casi moneda corriente ver en la circunvalación de Rosario los montos en los costados de la circunvalación del maíz que se va cayendo, muchas veces por cuestión de robo, que le abren las boquillas a los camioneros cuando vienen viajando, otro a lo mejor también el mismo derrame que va teniendo, pero ya se empieza a ver el maíz volcado a la orilla de la circunvalación, lo cual también, digamos, es muy peligroso, ¿no? Porque cuando lo pisa se convierte en un aceite y los autos patinan ahí arriba. Pero volviendo al tema el tema de la cosecha, estamos en plena de la campaña, ¿no? En plena cosecha, si bien se atrasó un poco por el tema de humedad y por el tema de lluvia, ya empezamos a levantar, ya se levantó gran parte de la soja, se está levantando el maíz, y se prevé también un buen año del trigo, digamos. En realidad, ¿por qué se prevé un buen año del trigo? Porque lamentablemente las inundaciones de Brasil se llevó puesto gran parte de la producción de trigo de la economía brasilera, y Brasil es el número 1 productor de trigo prácticamente en el mundo, con lo cual que la inundación del trigo en Brasil se haya llevado puesto la producción es una buena señal para Argentina, que es productor de trigo. Claro, el mal de otros es el bien para algunos. Y estando tan cerca, nos da la posibilidad de poder trasladárselo a Brasil y que el Brasil lo procese y se lo venda en el mercado interno, con lo cual, y hasta a lo mejor hasta que vuelva algo también de lo que procesamos. O sea que son, en principio, buenas señales para el sector agropecuario, que eso derrama en el resto de la economía. Y ahí es donde empezamos a ver el resto de la economía. ¿Qué pasó en estos días? ¿Se acuerdan? La semana pasada y la anterior también hablamos, vamos a empezar a mirar el dólar de reojo porque se va a empezar a mover. Bueno, ya empezó a moverse. En el día de ayer aumentó un 4% y empezó el blue y los dólares financieros a tener un poco más de movimiento. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se da esta situación actualmente? Digamos, nosotros veníamos viendo que el dólar está planchado, hace un tiempo viene planchando, o viene aumentando muy poco, producto de este 2% de devaluación mensual que lleva el Banco Central del dólar oficial, pero el dólar financiero, el dólar marginal, venía quedando muy, muy cerca y muy estancado. Obviamente porque el mercado se había caído, porque también empezaba a llegar la cosecha, y que eso significaba que empezaba a haber mayor cantidad de dólares o de oferta. Pero lo que sucedió ahora es que al bajar tanto la tasa de plazo fijo, pensemos que ahora la tasa de plazo fijo en promedio va a estar del 32%, eso nos da un poco menos de casi nos da un 2,5% de interés mensual, bastante menos de la inflación. Claro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que cuando uno tiene una inflación de un 5, pongámosle que el mes que viene, en mayo terminemos, cuando en junio tengamos la inflación, pongámosle con suerte tengamos un 5% en mayo. Bueno, y tenemos un 2,5 de plazo fijo, significa que tenés una pérdida ahí de análisis financiero, de donde el plazo fijo te paga el 2,5 y vos tenés una inflación del 5, empezaron a buscar otros instrumentos. Y ahí es donde empezaron a ver el tema de empezar a comprar la vuelta a dolarizar un poco la economía o dolarizar los recursos de algunas empresas o algunas instituciones. ¿Qué pasó en el medio? Como la cosecha viene lenta, si bien digo, se está cosechando mucho, pero no se está vendiendo todo. Claro. El chacarero está como, no sé si nos escuchará a nosotros, o hará el mismo análisis que hace nosotros. El chacarero entiende que el dólar está bajo todavía. Entonces,
está haciendo alguna presión para que el gobierno devalúe un poquito. El gobierno devalúa, de hecho, acabo de escuchar una noticia de Caputo donde dice, ellos están parados firmes de que el tipo de cambio no está atrasado y que de hecho el tipo de cambio no tiene un valor de referencia para decir si está caro o está barato, con lo cual no deberían de ver si está atrasado o no. O sea, el gobierno está firme en esa postura de que no quiere devaluar. Pero el mercado le está pidiendo y el sector agropecuario le está pidiendo una pequeña devaluación porque dice, los precios en pesos aumentaron mucho desde diciembre a esta época y el dólar no aumentó tanto, con lo cual los costos para el sector agropecuario han aumentado bastante y la rentabilidad no se mantiene porque el precio de la soja a nivel internacional no ha crecido y con el tipo de cambio congelado tampoco se mantiene. ¿Por qué todavía hay paz y tranquilidad en el sector agropecuario? Porque la brecha entre el oficial y el blue no es tan amplia. Si tuviéramos, como en otra época, 900 pesos el dólar oficial, que es lo que está más o menos, 910 pesos, y tuviéramos 1500 el dólar blue o el dólar contado con liqui, ahí sería otro ruido. Pero como está a 1200, solamente casi una brecha de un 20%, no es tanto, entonces no le da tanta tranquilidad. Pero está empezando a ver que necesita un plus. El hecho también de no vender, de escasear oferta, también le quita volumen al mercado. ¿Y qué significa eso? Y ahí tiene donde el sector agropecuario tiene una posibilidad pequeña, pero tiene una posibilidad de aumentar el tipo de cambio, por lo menos el contado con liqui, que recordemos que hace un tiempo hubo una fórmula donde ellos liquidaban y el gobierno le dijo, mira, no liquides toda lo oficial, que era muy bajo en ese momento, estamos hablando de la época de Alberto, sino que te vamos a hacer un mix. 80% tomás el valor oficial y el 20% tomás el contado con liqui. Entonces, si el contado con liqui aumenta, ellos obtienen mayor ingreso. Y la forma de lograr que aumente es reteniendo la soja. Entonces, si le saco oferta al mercado de capitales al contado con liqui, logro que aumente. Y si logro que aumente, puedo vender un poco más caro. Conclusión, el sector agropecuario está vendiendo lo justo y necesario. Cosechó todo, porque el campo se lo pide, pero no lo está vendiendo. Y si lo está vendiendo con precio abierto. O sea, que te lo vende y después cuando ellos quieren lo cobran al precio que lo quieren cobrar. Con lo cual ahí está haciendo esa función de apriete y de lograr un tipo de cambio un poco más alto para mejorar la rentabilidad. En todo esto, acá el dólar empieza a tener removimiento. Claro. Entonces, por eso digo que en el último día aumentó un 4%. ¿Es como para empezar a alarmarse y empieza una escalada tremenda? No, pero sí empezamos a ver que el dólar requiere un poco más de oxígeno. Si en el hombre, el dólar le está pidiendo comida, necesito, tengo hambre, me vení teniendo dieta un montón de tiempo, este cuerpo necesita más, entonces necesita empezar a aumentar el volumen. El chacarero hizo esta jugada que le salió bien, pero el oficial, que es el 80% de su factor, sigue estando quieto. ¿Qué pasa en el mientras tanto? En el mientras tanto tenemos una inflación que claramente va en retroceso, en el sentido hay una tendencia negativa a que los precios se incrementen, pero cada vez menos. No hay baja de precio. Caputo habla en muchos lugares que dice que los precios se han fijado a un tipo de cambio muy alto cuando esperaban que el dólar esté a 2000 y ahora tienen que bajar los precios. Para que suceda eso, ahí vamos a tener deflación cuando suceda eso, que van a bajar los precios. Para eso todavía nos falta, todavía nos tenemos que tener un tiempo de estabilidad económica donde los precios no aumenten y que probablemente si hubo un desfasaje en los precios y no hay una demanda que lleve eso, tendría que bajar. Yo creo que para eso falta mucho y si uno apela a la memoria, cuando sucedió eso fue la época del 98, del 2000, 99, 2000, 2001, que para Argentina fue un momento caótico en el sentido de desempleo y el malestar social fue muy grande porque los precios bajaban, pero no porque hacía el gobierno, sino porque no había demanda y el otro no había quien comprara, con lo cual es un problema. Claro. También reconoció Caputo en esto de que el crecimiento del se estaba dando el tema del desempleo. Nosotros lo dijimos, vamos a llegar a un fin de año, pensamos que iba a ser mucho más cerca de diciembre, termina siendo menos. Pero vamos a terminar un fin de año seguramente con una inflación de un dígito, va a ser de un dígito, no seguramente, pero con un desempleo de 2. Entonces, siempre la sábana es corta, ¿no? En ese sentido.
bajo los precios y me genero desempleo. Ahora es la vuelta, o la esperanza es que la inversión sea el motor del crecimiento y que me logre estabilizar el nivel de desempleo y que me ayude a reducirlo. Los tiempos significa que no es tan fácil hacerlo, porque la inversión lleva su tiempo y el impacto en el empleo lleva su tiempo, con lo cual, y que el empresario no piensa en invertir en este momento hasta que no logre el famoso pacto de mayo, que parece que no va a ser ahora en mayo, sino que será el pacto de junio, el pacto de julio, o será el pacto. Si seguimos así, va a ser el de diciembre. En el momento entiendo que habrá este pacto, pero es lo que necesita también el sector empresarial para decir, bueno, todo el sector, el arco político está de acuerdo en algunas cuestiones, claro, fijan una traza de perspectiva para los próximos años. Entonces ahí sí el empresariado, en algunos rubros que considere que puedan andar bien, pueden salir a invertir y empezar a generar este movimiento positivo. Dijimos, vamos a tener una inflación seguramente con un dígito, probablemente sí. En el mes de mayo todavía no están los números, falta un par de días, pero va a estar un poco más bajo que lo que estuvo en abril, seguramente. Y hay unos factores que están ayudando. El tema, por ejemplo, el precio de la carne. La carne viene bajando de precio y no ha aumentado en el último tiempo porque no hay demanda. La gente ha tenido que reemplazar el corte vacuno por otros cortes más económicos, y en algunos casos ya directamente reemplazar el corte vacuno por una cuestión de ingreso. Entonces, si el día de mañana, los próximos meses, tenemos una recuperación económica, o tenemos una recuperación de poder adquisitivo, vía salario, vía baja de precios, lo que sea, el sector cárnico es un sector que viene de nuevo con atraso. No aumentó en el último tiempo porque no tiene a quién venderle y es un recurso perecedero, con lo cual si se activa un poquito y empiezan a vender, probablemente tengan que ajustar los precios para mantener rentabilidad. O sea que, ¿qué quiero decir con eso? Buen momento para el que pueda comprar carne. Hay que comprar carne, está barata, va a seguir barata, y está barata porque no se vende demasiado, con lo cual si aumenta la demanda, que por el momento no va a pasar, va a aumentar el precio. Con lo cual aprovechemos, hay que hacer un festival de carne, comer carne, porque hoy está barato comparativamente, y en los próximos meses puede llegar a aumentar si se reactiva un poco la demanda. Bien, bueno, vamos a tener en cuenta todos esos datos, como siempre, que nos ayudan aparte de la economía diaria de todos los días. Totalmente. Por eso digo, el tema de la carne es fundamental. Bien, vamos con la carne. El que tenga resto para comprar carne, qué sé yo, tarjeta de crédito, no sé, ¿da en cuotas ahora? Sí, el tema, uno antes decía compro y lo meto en el freezer, pero ahora mantener un freezer enchufado es carísimo. Entonces, es difícil. Te la hacen complicada de todos lados. Te la hacen complicada. Bueno, pero dicen que la tarifa va a estar frenada por ahora, el aumento a nivel nacional. Para mayo, los aumentos que iban a darse en mayo, el gobierno lo pospuso justamente por eso, porque la inflación de abril fue traccionada por el aumento de la energía. Entonces, si en mayo volvía a darle otro mes, volvía de nuevo a tener un nivel alto, y lo que quiere el gobierno es mostrar que la inflación está bajando. Entonces dijo, bueno, posponemos. Y está, a ver, de todo lo que se criticaba al anterior gobierno, este gobierno toma esa herramienta. Claro. Si vos liberás el mercado, liberalo y jugátela y que la luz esté al valor que tenga que estar. Pero significa una inflación que va a estar al valor que esté. En esta dice, bueno, ahora me convierto en un poco regulador de mercado y pospongo el aumento que debería darle en pos de mostrar un nivel inflacionario que vuelva a bajar y que tal vez esté alrededor de un 5%, que sería un numerazo, ¿no?, para un mes de la economía argentina, y sigamos marcando esa tendencia a la baja en la cuestión de aumento de precios. Mi querido Silvio, si le parece, vamos a encontrarnos el próximo miércoles, ya sí, para actualizar todo, no, sin pacto de mayo. Lo único que nos vamos a quedar es con el pastelito y el locro. Exactamente. Así que bueno, aprovechar la fiesta patria en ese ¿A usted le gusta el locro? Por supuesto, soy un gran cocinero de locro también. No me diga. Sí, yo no sé por qué no conozco esos dotes suyos. ¿Vio? Y porque no hemos incursionado en la gastronomía. Hay que incursionar en la gastronomía.
organicemos una ronda de alimentación acá, mire, no saludable. Yo le voy a decir una cosa. Acá está esperando para salir al aire hoy Selva Liniers, que va a hablar de gastronomía y vinos. Y me hace seña con todo esto. Yo también le digo, ¿usted cómo se lleva con el guiso? Yo, espectacular. No para comerlo, porque sé que se va a llevar bárbaro, pero sí para hacerlo. También, bien. Pero escucho sugerencias, me gusta escuchar sugerencias y me gusta por ahí innovar, digamos, bueno, en la comida. Así que me gusta. Si le gusta escuchar sugerencias, escuche dentro de un rato entonces. Listo, me quedo enganchado. Porque aparte, supuesto, vinito y gastronomía vienen todo de la mano, ¿vio? Sí. Es lo más lindo de esta temporada, estos momentos de frío. Va a hablar del quinto sabor, Selva Liniers, le voy adelantando. Espectacular, me quedo atento. Ahí está, se queda atento. Bueno, un abrazo enorme, Silvio, y vamos a ver hasta dónde contrarrestamos con el bolsillo para el vinito y para todo eso, Silvio. Y bueno, pero ahí hay que aprovechar, comprar la verdura que esté económica y armamos un guiso en base a la verdura de los alimentos que estén económicos. Y después el vino acompaña. Perfecto. O sea, con el resto compramos el vino. Ahí está, entonces, genial. Le mando un abrazo enorme y buena jornada. Gracias igualmente a ustedes. Adiós, buena jornada. Adiós. Silvio Cañas charlando con nosotros aquí en la mañana, haciendo esta parte de economía, bueno, la parte que intentamos de recomendarte nosotros para que tomes algunos consejitos. A lo mejor no te sirva todo, pero sí te sirve esta parte de decir, bueno, compra carne, te dijo Silvio, sí, tenés esa posibilidad de hacerlo, quédate con eso y que te va a servir por lo menos para moldar tu economía.